Hola a todos, soy Gustavo Niño, docente e investigador del área de música del Instituto Departamental de Bellas Artes de la ciudad de Cali, Colombia. Lo que les voy a mostrar se refiere al artículo que tiene por nombre Adaptación para dúo de guitarras de la sonatina boyacense de Antonio María Valencia, pero que realmente, digamos, lo que se reúne aquí es la información necesaria, digamos, de cuáles fueron los procedimientos que tuve en cuenta para realizar precisamente esta adaptación. Esto surge de, digamos, de una reflexión que siempre he hecho, de que muchas veces cuando uno está como músico, digamos, tiene el papel de ser intérprete de música, por lo general se toca precisamente composiciones de autores diferentes a uno mismo, si lo es, si se es compositor. Por lo general lo que encontramos, digamos, siempre es la edición de la música, pero por lo general el intérprete desconoce precisamente mucho acerca de toda la contextualización de esa obra, tanto digamos de la vida del compositor, de las circunstancias, de por qué se escribió esa música, de qué manera, qué tipo de música, para qué instrumento inclusive se escribió, porque muchas veces, digamos, en mi caso que soy guitarrista, se toca mucho repertorio a veces que es adaptado a la guitarra, que quiere decir de que es una música que se escribió para un formato diferente al de la guitarra, pero que alguien tomó la decisión precisamente de hacer una adaptación o un arreglo o casi que una nueva obra de ella misma. En este caso lo que yo propongo es precisamente una obra que se escribió para piano en la primera mitad del siglo XX y que su versión para guitarra sola prácticamente es imposible, muy difícil, porque la cantidad, digamos, de música o la manera en que está escrita no permite de que uno lo pueda realizar como guitarrista en un solo instrumento, pero sí se puede hacer para dos guitarras. Entonces todo este documento lo que muestra precisamente un poco es dar como una contextualización de la música y de este compositor colombiano de la ciudad de Cali, que desafortunadamente nunca escribió para la guitarra, pero digamos que muchas de las formas en que, o de la forma más bien en que está escrita la pieza, se asemeja a alguna de las posibilidades que se pueden hacer en la guitarra. Por ejemplo, la obra tiene muchos arpegios en el piano que se hace entre las dos manos, no solamente la mano izquierda, que digamos que el piano permite que esos arpegios puedan tener una resonancia, o sea que las notas se van tocando una tras de otra, pero quedan sonando, no se apagan las anteriores o en la secuencia no se van apagando las notas, sino que van quedando esa resonancia. La guitarra, a través de su forma de su construcción, su fisonomía, permite precisamente imitar, o es una de las mismas características que tiene el piano, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que muestro aquí es contextualizar al interesado en esta versión sobre la música, sobre quién fue Antonio María Valencia, también, digamos, a quién escribió esta pieza, por qué la escribió, a pesar de que, por ejemplo, él ya llevaba, Antonio María Valencia incluso fue un excelente compositor y pianista, sobre todo, digamos, en el aspecto del piano. Y tuvo un lapso más o menos de unos 10 años en las que dejó de escribir música para el instrumento, pero retomó esta actividad motivado por un amigo que le mostró una música que le impactó porque tenía como una esencia, digamos, popular o digamos tradicional de un compositor venezolano, precisamente. Entonces Valencia como que se motivó y trató de llevar, digamos, como este tipo de sonoridad de lo tradicional, porque está basado en un bambuco, pero con, digamos, con la influencia de lo que él aprendió en su estadía en Francia, porque pasó más o menos, creo que fueron como 6 años,
en los que vivió allá estudiando en la Escuela Cantón. Entonces todo esto lo describo para contextualizar a la persona interesada, ¿no? Como tampoco se trata, digamos, de tener un producto finalizado, o sea, una partitura, sino que también lo que le muestro al intérprete son los diferentes aspectos teóricos y propios del instrumento al que se va, digamos, a adaptar. Esto también permite entender, digamos, a la hora de interpretar la música, porque muchas veces, o yo diría la mayoría de veces, la partitura no es suficiente. Es decir, toda la información que está, digamos, plasmada, de toda la información acerca de la articulación, de la dinámica, de la gógica, todo lo que tiene que ver, digamos, con estos aspectos interpretativos, muchas veces se queda un poco corta precisamente en la información para el intérprete, eh, pues para ejecutar la pieza. Entonces, como aquí lo que hago es como desglosar precisamente toda la información de cómo está construida la pieza y también cómo, digamos, se lleva a la guitarra, porque, porque muchas cosas no se pueden hacer iguales. No tanto, digamos que por tratar de ser fiel a la partitura, algunas cosas no se van a poder adaptar a la guitarra u otro formato, ¿no? Porque de pronto necesita un cambio de registro, porque necesita invertir la armonía, colocar otro bajo o en fin, o simplificar un poco la textura. O sea, toda esa cantidad de cosas posibles que se pueden hacer en una adaptación con el fin de facilitar y volver idiomática a esa música al instrumento. Entonces, no solamente que se haga el cambio, sino también el explicar por qué se hace ese cambio. Entonces, pienso de que toda esta información que se da, tanto del contexto de la música, como desde el de la misma música, o sea, su contenido, le va a generar más posibilidades al intérprete precisamente de ejecutar la pieza, porque todo este conocimiento le abre, digamos, como una mayor gama de posibilidades, porque no, vuelvo y lo digo, no solamente digamos, va a tener esa guía que está implícita en la información de la partitura, sino que digamos que tiene esos otros elementos. Entonces, de esto trata este artículo, todo este trabajo, en la cual lo que, digamos, trato de hacer es como un aporte al repertorio de la música para guitarra, precisamente en ensamble, a dos guitarras, y que me baso en una música de un compositor colombiano de la primera mitad del siglo XX. Este aporte también, digamos, suple un poco esa falencia que tenemos los guitarristas de repertorios de compositores colombianos, precisamente de estas épocas, incluso desde más atrás. Pero decidí hacerlo con la música del maestro Valencia, pues digamos que también hago un pequeño homenaje al fundador de la institución en la cual también trabajo y de que también soy egresado. Entonces, muchas gracias, espero que les guste y hasta la próxima.